Pues hola, Carol, bienvenida nuevamente a Uncanny Frontiers. ¿Cómo estás? Un placer, Alicia. Pues la verdad es que con mucha ilusión de estar otra vez aquí. Pues Nos lo estamos pasando muy bien en estos programas, de verdad. O sea que sí, pues hoy, deseo que hoy nos abordemos hemos liado un poquito, con los objetos, hemos estado un rato seleccionando. sí, porque hay mucha cosa. Hay mucha cosa y es difícil de no alargarnos, hablar de todo. No me decías, es que no quiero quitar, no quiero acelerarme, porque bueno, viene la sesión cargada de objetos malditos. ¿Por qué se nos ocurrió esto? Ni me acuerdo. Pues se nos ocurrió, fíjate, tampoco me acuerdo mucho. Yo creo que estábamos hablando de quizá de Casas Encantadas, del libro que estábamos leyendo. Y la verdad es que yo es un tema que ya había abordado en otro programa, el tema de los objetos malditos, que es muy interesante porque al final quizá es la idea que gira en torno a si los objetos son capaces de capturar, ¿no? la esencia de una persona o más allá de la esencia, ¿no? El alma de una persona o otras entidades o simplemente, o es a la inversa, es que nosotros somos capaces, ¿no? De leer en esos objetos algo, ¿no? Como si el universo, ¿no? Dejase escrito en algunos objetos, que fuese como un disco, ¿no? O un CD en el que se deja escrito, ¿no? El paso del tiempo y de los acontecimientos. No sabemos qué es, pero sí que hay mucha historia detrás y muchísimo folclore popular y libros Sí. que vas a alumbrar fascinantes sobre el tema. Hay muchos. La verdad es que no los he sacado todos porque hay muchísimos, pero sí que haremos unas referencias y seguramente lo que haremos es poner luego los enlaces para que la gente empiece a leer y sobre todo para que leáis todos en versión original. Voy a machacar mucho leer en inglés, por favor. Que no se pierda la esencia, que también es verdad, las palabras, lo que decíamos, ¿no? El otro día, que no se pierda la esencia de lo que quería decir el escritor, que también es una obra de arte. De hecho, es un objeto, el libro. No lo hemos nombrado. Oye, no hemos puesto el libro. Exactamente. No, no hemos puesto y los hay también, ¿eh? Y Sí. los hay. Y algunos incluso, algunos hechos con piel humana. Esto sería para hablar dentro, Fíjate. ¿no? Estos libros, ¿no? Estos libros, estos grimorios incluso, los grimorios que tienen toda esa magia detrás. Es fascinante. El poder de la palabra. El poder de Sí, la palabra. después de la palabra y además en objeto materializado. Es verdad, esto se me ha ocurrido ahora mismo hablándolo, pero no lo hemos pensado y estamos trabajando con libros, que si miras la montaña que tengo aquí al lado. Pero bueno, estamos pensando quizás hoy tenemos aquí mi llorona para que la gente empiece a hacer un poco de boca, que realmente es lo que tú me has dicho, no es de las obras de los niños de los que vamos a hablar, pero a mí me lo recordó mucho. La primera vez que vi el programa, precisamente lo voy a nombrar, de Iker Jiménez, que salieron estos cuadros, me fui a la habitación de mis padres y dije, anda, ¿esto qué es? Y la verdad es que es muy interesante la historia que hay detrás. Pues si quieres, vamos a empezar un poco a presentar a la gente lo que vamos a hacer para que tengan claro objetos, no objetos, qué elementos vamos a tocar, porque no los vamos a poder abordar todos, hay muchos, pero vamos a hablar de los objetos malditos, en busca de todo lo gótico en los objetos malditos. Y me gustaría empezar, si te parece bien, con mis definiciones, porque fíjate que he encontrado que es curioso. He buscado la definición en inglés y luego la definición en español, porque tienen orígenes diferentes, pero vienen a decir lo mismo. Tenemos que en inglés curse, etimológicamente, es una frase que consigna un objeto al demonio. La censura eclesiástica formal en el inglés antiguo, eso de lo old is old English, que quería decir el demonio infligiendo sobre el poder supernatural en el siglo XVI. Evil inflicted by, o sea, el mal infligido por poderes supernaturales en el siglo XVI. Es como más elaborada esta definición. Pues, y de maldición, sí ves, ¿no? Ya viene aquí es de... bastante más elaborada incluso en este concepto, ¿no? Es decir, el mal, ¿no? Infligiendo su poder no a través de poderes sobrenaturales, sí. Exacto. Y tiene esta connotación religiosa. La maldición, del latín maledictic, que quiere decir acción y defecto de pedir que le ocurra mal a otra persona. Y a mí, cuando estaba buscando las definiciones, pensé, ostras, pues que incluso igual hay dos tipos de maldición. Pues quizás está la maldición provocada por un ser humano
a través de conjuros, de... ¿sabes? Piensas en las brujas, en el vudú, ahora que lo veremos que saldrá. Y luego quizás, para mí está la otra parte, que es quizás la del ser que deja su impregnación en estos objetos sin darse cuenta que hay una energía ahí negativa en estos objetos, ¿no? Que dan, en ambos casos el resultado es el mismo, que hay unos eventos, que hay unas situaciones, unas circunstancias, pero quizás por orígenes diferentes. Entonces, no sé si luego tú verás este punto de vista también así, lo podríamos como clasificar, o igual se nos enreda, ¿no? Pero esta es a través de la definición, pensé, mira, pues tenemos aquí dos caminos quizás. Pues nada. Son visiones diferentes de cómo abordar, ¿no? Sí. Lo que es una maldición, ¿no? Sí. Pues para no irnos mucho con tantos objetos y tantas cosas que hemos encontrado, que tú llevas tiempo además investigando y que te has ido encontrando cada vez, vas a tener que hacer un archivo con todas las imágenes, Bueno, tengo archivos ya de todo lo que voy recogiendo de otros temas, pero bueno, estos son buenos, sí. Sí. Pues si estábamos que dudábamos, ¿qué ponemos primero? ¿Lo hacemos así, no así? Bueno, al final hemos acotado un poco, hemos decidido que vamos a hablar de los muñecos malditos, de algunos, porque hay muchísimos, de los cuadros, porque además esto lo relacionamos también con la literatura, los cuadros y los espejos, que a mí los espejos me encantan. Siempre hablamos de los espejos como portales, los cuadros también tienen en alguna literatura es un portal también, porque cuando ya la imagen sale, que lo decíamos antes, pues bueno, aquí estamos en otro ámbito. Y bueno, pues estos son los elementos malditos de los que vamos a hablar. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo pasan los objetos de nuestro día a día a estar malditos? Para ti, ¿tú tienes alguna idea con la que te hayas encontrado, una teoría con la que te hayas encontrado más o que tú hayas ya deducido a través de todo lo que has visto y tienes como... ¿Hay alguna forma muy clara o que siempre se repita de cómo pasan estos objetos a estar malditos? Es que, fíjate, mi punto de vista, y no quiero decir que sea el acertado, pero mi punto de vista es que las cosas están malditas en la medida en que nosotros creemos que están malditas. Es decir, tú fíjate que la brujería, muchas formas en las cuales con diferentes, ¿no?, aproximaciones religiosas, orientaciones, ¿no? Cuando se quiere de alguna manera hacer evidente que te están echando una maldición, lo primero que hacen es hacerte ver que te lo están haciendo. O te dejan un objeto, o te lo dicen, ¿no? O está el muñequito. Es decir, que al final hay un componente muy importante. Esto pasa mucho también en algunos tipos, ¿no?, de religiones africanas, en las cuales te hacen saber que están ejerciendo, ¿no?, este tipo de maldición, de curse, para que lo sepas. Con lo cual, el que tú creas en ello hace que haya una serie de fenomenología que puede ser debida a la sugestión o no. Luego ya veremos diferentes casos. Pero que en cualquier caso el conocimiento del hecho es lo que para mí es el eje más importante. El conocimiento de lo que está ocurriendo es el eje más importante dentro de la fenomenología. Luego hay casos que no es así. Hay casos en los cuales sí que es cierto que llega... Lo veremos, si empezamos por la muñeca Anabel, veremos lo que ocurrió y con algunos otros objetos. Pero yo, para mí, el desencadenante al final es lo que tú creas que está ocurriendo y lo que tú creas que es posible que te ocurra en función de lo que estás experimentando. Yo siempre he pensado que la intención consciente es muy poderosa. El poder de la fe, yo creo que una de las cosas más poderosas que todos los seres humanos saben y es universal, es que la gente cree, reza y ejerce este poder de la plegaria desde diferentes religiones. Da igual cuál elijas, pero la plegaria existe en todas las religiones. Y es una forma al final de enfocar tu intención consciente o lo que tú quieres, tu fe, en que algo ocurra.
Y me da lo mismo si es para bien que para mal. Al final es cómo te estás enfocando en que algo ocurra. Por lo tanto, quizá este es más mi enfoque, ¿no? Una maldición tiene su poder en la función de lo que tú te creas que la va a tener. Y un objeto maldito está maldito en función de lo que tú creas que puede estar maldito y que te puede afectar. Claro. Pero bueno, veremos diferentes casos que nos pueden dar también objeto. Podemos dudar, ¿no? De que haya seguramente algunas cosas más detrás, pero bueno, vamos a verlos. Está muy conectado con lo que decías el otro día de los egregores y los tulpa, ¿no? Que es esta capacidad, energía mental que a lo mejor todos tenemos, que uniéndonos, cuando todo el mundo cree en algo, se acaba materializando, ¿no? El poder de la mente. Posiblemente, y yo no sé si esto es así, ¿no? Sí que es verdad que hay estos experimentos de intención consciente en los que de alguna manera estadísticamente la estadística sugiere, y siempre decimos sugiere cuando hablamos de estos temas para no, porque es verdad que algo tan poderoso requiere de una gran demostración, una gran verdad requiere de una gran demostración, pero sí que tenemos muchos datos que sugieren que de alguna forma la intención consciente es capaz de ejercer una influencia a distancia sobre objetos físicos, electrónicos e incluso sobre el orden de acontecimientos. ¿Que es muy poderosa? No. Tiene un orden de magnitud que va de 10 a menos 4 a 10 a menos 6, lo cual es muy poquito. Es como una gotita de agua cayendo sobre una roca, pero que sí que está ahí. De hecho, hay unos experimentos, no me quiero ir mucho del tema, pero lo voy a explicar muy rápido, en el cual, que es de los experimentos del billar, creo que es el billar electrónico, creo que tenía este nombre. Y es que había como una especie había una pared en la cual había una ranura arriba de la pared, imagínate tú, una pared, y que de arriba desde la ranura empezaron a tirar una serie de pelotitas de goma. Entonces, como estaban en el centro de la pared, a ver, por análisis de cómo caen estas bolitas, que esto sería un análisis del típico movimiento parabólico, etcétera, tendrían que caer de una cierta manera. Es decir, más en el centro, ¿no? En el suelo más en el centro y menos a los lados, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿no? Tal y como estaban cayendo por la posición de la ranura y por cómo estaba dispuesto todo. Y cogieron un grupo de gente y le hicieron concentrarse en que hubiese más pelotitas de goma que según cayesen más a la izquierda o más a la derecha. Y cuando se concentraban más en que cayesen a la izquierda, caían más a la izquierda. Y cuando se concentraban en que cayesen más a la derecha, caían más a la derecha. Y ese tipo de experimentos así... por ejemplo, hay uno muy curioso en el que había un pollito precioso, imagínate, estaba a oscuras encima de una mesa. Esto lo enseña mucho el doctor Gaona en una reunión que hicimos en Barcelona y que tuvo la generosidad de participar el doctor Gaona por teleconferencia. Nos mostró el vídeo, José Miguel Gaona, y sacaba un pollito en el cual estaba sobre una mesa a oscuras y había un robot que estaba programado para moverse de forma aleatoria, es decir, pues que daba a lo mejor 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, de manera aleatoria, unos para aquí, otros para allá, ¿no? Randomizado, es decir, al azar, se movía al azar. El pollito estaba oscuro, con lo cual no podía ver nada. Y de repente encendía la luz. ¡Uf! ¿Y qué pasaba cuando encendía la luz? Que el pollito fijaba la atención en lo que tenía delante, y era el robot, ese robotito que se estaba moviendo de forma aleatoria. Y en cuanto el pollito fijaba su atención sobre ese robot que se estaba moviendo de manera aleatoria, dejaba de moverse de forma aleatoria. Ese movimiento aleatorio que estaba programado se rompía. Como si de repente esa atención dirigida de este ser vivo sobre este objeto electrónico estuviese interfiriendo sobre ese programa. Esto es muy curioso y por eso, mira, un orbe. De polvo, esto que no le demos más importancia, pero acaban pasando por aquí. Las tenemos que ir contando cada sesión, a ver cuántas bajan. Pero es verdad que esto lo quería enlazar sin dispersarme mucho del tema, en que es verdad que quizá la intención consciente tiene un papel en algunos fenómenos que nosotros observamos en nuestro día a día y seguramente un gran componente o mucha importancia sobre lo que nosotros creemos que nos puede ocurrir. Y sin irnos muy lejos, tenemos el efecto placebo. El efecto placebo en los ensayos clínicos, que es entre un 20 y un 30% de los resultados. O sea, tú tienes, en cualquier ensayo clínico de un fármaco, tienes que demostrar que eres superior a placebo. Y placebo quiere decir que tú le das una pastillita a una persona
que dentro tiene azúcar y le dices que es un calmante y esa persona deja de sentir dolor. Sí, es Con lo increíble. cual, imagínate una persona que cree que cuando le han dejado un determinado objeto es sujeto de ser o de caer en una maldición. Claro. Imagínate los efectos que puede empezar a percibir o lo que puede empezar a sentir o las enfermedades que puede empezar, ¿no? Al final, la sugestión es muy importante. Sí, no, es increíble, ¿no? El poder dividir, porque ciertamente cuando suceden cosas que realmente están sucediendo, y a lo mejor en qué momento o en qué punto tenemos la intencionalidad de la persona sin darse cuenta y hasta qué punto realmente es otra cosa. Aquí ya estamos otra vez en los terrenos fronterizos que nos encantan. ¿Dónde está el límite de cada cosa? Sí, es muy interesante. Pues vamos a empezar con nuestros muñecos. Vamos a empezar con la Annabelle, que sí, para antes todo el mundo está más o menos familiarizado, aunque no hayan visto la película o no sepan, todo el mundo conoce la historia de los Warren. Annabelle es anterior a Chucky, aunque Chucky también luego te lo he querido poner y me has dicho, no, por favor, esto no. Pero bueno, a mí me recordaba a Chucky más que nada por el tema del vudú, cómo se mete esta persona dentro del muñeco y lo activa. Claro, es un poco... Bueno, supuestamente es un poco lo que pasa según la historia de Annabelle. También hay ahí una entidad dentro, un espíritu dentro de esta muñeca. Pero bueno, vamos a ver porque es verdad que ha dado mucho de sí y es muy interesante. Muy interesante. El vídeo que tenemos es, hay algo, por la pantalla salen preguntas y ya va contestando, pero me ha interesado y a ti también por el tema que ya nos lleva un poco por el museo, nos explica y sobre todo porque hace énfasis en la muñeca, ¿no? Que nosotros la llamamos Annabelle, pero me has dicho que realmente tiene otro nombre esta muñeca. ¿Cómo me has dicho? Bueno, son unas muñecas, unas muñecas que se hicieron muchísimas, miles en Estados Unidos, son las Raggedy Ann. Exacto. Pero que bueno, la conocemos comúnmente por la historia por Annabelle, porque básicamente el supuesto espíritu, ¿no? Ya luego contaremos un poquito más la historia que se había introducido, ¿no? en esta muñeca y que estaba provocando pues todos los fenómenos y todo lo que ocurrió en aquella casa, en la casa de la que parte la historia de Annabelle, pues supuestamente, y según la sensitiva con la que hablaron, se llamaba Annabelle Higgins. Vale, pues ponemos Madre mía, qué miedo. Ponemos primero el vídeo y luego ya nos elaboras tú un poco sobre la historia. Lo voy a poner aquí porque ya sabes que si no, soy muy mal. Y yo me muto. Vale. Si ves que cualquier cosa me haces. Give us a sign that you want to communicate with us. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. So we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. I'm Lorraine Warren, and this is my home. We've lived here, I guess about 40 years now. This is where everything started. Everything started about our work. Something's awful here, Ed. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, takes a toll on her. A little piece each time. It's been quite a career, and I'm still involved. I'm still involved with hauntings, in helping people get through. It's a very delicate thing with certain people because they're very terrified and very frightened. But there's a lot of people that don't believe. You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Okay, so let's go in. I'll show you the house. There's a lot of pictures of us. Here's one of the pictures of Ed and I. You guys were inside. Oh yeah, we were. We didn't do anything without another. Here, in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here
has been taken from some place where people are killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, to even go in. People are very, very interested in the museum. And there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything. And if you do, let me know. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. You can take the picture, but I'm not going to stare at it because that has done bad harm a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get them. You're not going to get them by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted. Yes, it is. That's the Annabelle doll. That's the Annabelle doll. Yeah. The Holy Spirit, amen. What has been done is circular embolism, which is prayers, are said all the time, to pray. Yes, definitely. Definitely. Yes, oh my God, yes. I can't do that. It's November 1st, 1971. November 1st, 1971. Perrin, who her family has been experiencing supernatural occurrences. The children were badly affected. Really badly affected. That was a terrible place. That was a very, very, very bad place. It's not easy. It's not easy, you see things, experience things. It's more comfortable now. It's a lot more comfortable for me. When the music stops, you see in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Bueno, te tuve que mutar. Yo no quería, pero es que había eco, había retorno. Sí, había retorno, sí. Había retorno y digo, bueno, así, de esta manera no lo había. Bueno, básicamente es muy curioso cómo tiene que bendecir los objetos, porque yo pensaba, vale, muy bien, los tienes aquí, pero vaya cúmulo de energías. Pero claro, lo que hace es que viene el cura y cada semana los bendice, porque ella misma dice, ¿no? Dice, no, yo esto no lo podría hacer, madre mía, imposible, no está en mi mano. Tiene que ser un religioso. Bueno, pues la película que se hizo, la de The Conjuring, ella está muy contenta. En otra entrevista que vi antes, está muy contenta porque dice que se acerca mucho es muy acertada a su vida, como la de su marido y de los hechos, que está muy bien. Lo que a uno cuando la va a ver dices, bueno, pues... No, sí, ella es cierto que así lo transmite, pero si fuese así es verdaderamente aterrador lo que vivió esa familia justamente en este caso, ¿no? En uno de los casos que investigó, pero que verdaderamente es tremendo lo que le pasó a esa familia. Y en cuanto a los objetos, si es verdad, o sea, se concentran en los objetos, supuestamente ellos, también es cierto que ellos tienen una orientación religiosa concreta, pero claro, yo me pregunto, es decir, ¿y el que es budista qué hace entonces? Claro, entonces, ¿dónde está la fuerza que hace que esos supuestos objetos malditos no se mantengan controlados? ¿En el agua bendita de un cura? ¿En Dios porque existe? ¿O dónde está? Pues para cada persona dependiendo de su fe o de lo que veneren, pues el poder y la fuerza está en lo que ellos creen. Básicamente es que está en la fe que tienen, en donde depositan su fe. En este caso los Warren pues son creyentes, no sé si exactamente católicos, pero en cualquier caso sabemos que hay muchas variantes en Estados Unidos para experimentar y vivir el catolicismo. No recuerdo exactamente si son justamente católicos, pero
pero sí que es cierto que ellos hablan, y es verdad, cuando los oyes, ellos hablan de Dios, hablan del infierno, hablan del demonio, y para mí eso es lo que es un poco chocante, ¿no? Es un poco chocante porque en eso son bastante tajantes, ¿no? Es poseído por el demonio o un demonio, ¿no? Pero es verdad que los hechos están ahí. Claro, pues es lo que tú dices, ¿no? Cuando tienes un vudú, por ejemplo, que ya no es esta religión para nada, también el vudú, claro, también cree en energías negativas y en energías positivas. Entonces, de alguna manera estamos hablando del bien y el mal, pero la representación para cada cultura, para cada religión es completamente diferente. Pero el bien y el mal es eso, todos los seres humanos entienden bien y entienden el mal, ¿no? Claro, y si te vas, incluso si haces un análisis a través de la historia, ahora un católico pues cree en Dios y reza a Dios, y hace 50.000 años se creía en la diosa madre y se veneraba a la diosa madre. Tenemos tantas figurillas, yo tengo una además en casa de una de esas gorditas maravillosas que tanto hemos olvidado, que hemos dejado atrás, a la mitad de lo que somos, sí, a la hora de creer y de tener fe, ¿no? A lo que representa la vida, para mí, la vida. Pero es verdad que a lo largo de la historia hemos depositado nuestra fe o nuestra intención consciente, en realidad, en diferentes figuras, en diferentes símbolos. Es verdad, es verdad. Es muy interesante. Supongo que para mirar todos los objetos que tiene esta mujer aquí tendríamos semanas y semanas. Sí, mira, la Anabel, y hay más cosas aquí, es que además hay de todo. Si no sé si está haciendo algo porque oigo como unas interferencias. Ah, vaya, pues no, yo te oigo bien, Bueno, pues... Pues la historia de Anabel, si quieres, la explicamos un poco. Sí, explícala un poquito, antes de que sea el siguiente. Las dos, yo creo que el vídeo tapa un poquito las dos representaciones de esta muñeca Raggedy Ann. No sé quitar, si quieres. La puedo quitar, mira, ya verás. Espérate. La puedo quitar porque sí que es verdad que la de atrás es muy fea. Es muy fea. Más inquietante, con esa sonrisa un poco macabra, ¿no? Sí, total. Mira, quito la foto y así se ve un poquito mejor ahora. Se ve mejor para que podamos comparar la verdadera con la que se utilizó para hacer la película. Las películas, que han habido varias, ¿no? Sí, es verdad. La derecha es la verdadera, que como esta muñeca hubieron miles, ¿no? Hubieron miles en Estados Unidos, y de hecho la historia es que una mujer decide comprar una y regalársela a su hija, que además era su hija Donna, que es enfermera. Esto fue en 1970, o sea que estamos hablando de hace pues aproximadamente pues ya casi 50 años. Era una estudiante de enfermería y le regala la muñeca. Entonces, pues bueno, ella la coloca pues en su habitación de su apartamento de estudiante, que además compartía con otra amiga. Una manera de decir, bueno, pues recuerdo a mi mamá, ¿no? Me ha regalado esta muñeca, que aunque seamos mayores, pues es verdad que a veces, pues si te lo regalan, pues te lo llevas, ¿no? Luego yo conté mi experiencia con los muñecos, que esto sí que lo llevo dentro, y se lo digo a veces a mi madre, me dice, pero no me lo decías. Digo, de verdad, digo, es que no sé cómo te das cuenta, es que me colgaba todos los muñecos en la pared. Me los colgaba cuando era pequeña. Y claro, los muñecos, imagínate, colgados por el cuello para tenerlos ahí puestecitos, pero no se queda con el cuello así, torcido. Imagínate, por la noche, todos mis muñecos, el nenuco, la nazi, tenía uno que era como un marinero de tela, que se quedaba así, todo colgado, ¿no? Y por la noche, con la luz que entraba por la ventana, esos muñecos que proyectaban esas sombras macabras colgadas en la pared, mira, qué horror. Niña, no me extraña. No, mejor de torturar a un niño con tanto muñeco colgado. Pero la tenía ahí en el cuarto porque su madre se la había regalado, y yo pienso, digo, bueno, yo no sé si lo hubiese dejado ahí. En cualquier caso, que bueno, tenemos el famoso payaso también de Poltergeist, que tan famoso se hizo en su momento, ¿no? Como un icono también del terror, ¿no? Es que da miedo. Yo tenía un nenuco, tenía un patoso, que ahora me lo has hecho recordar. Qué bonitos que eran los nenucos. Este andaba ya, era un patoso, además. Sí, ¿no? Sí. Y tenía los ojos azules. Pues por la noche, castigado, mirando boca abajo, lo ponía yo porque me daba canguelo, porque tenía los ojos azules
Y claro, tan rígido eso, pues mi madre decía que hacer patos o así. Yo, no, es que me da miedo, lo siento, pero por la mañana lo enderezo. Madres y padres del mundo, por favor, los muñecos guardaditos, con cuidado, porque a veces por la noche pueden provocar alguna que otra pesadilla, dependiendo cómo se coloquen. O un ruidito que alguna vez me pasa. Yo tenía uno que se llamaba risitas, que cuando lo movías empezaba a reír, ja, y alguna vez reía solo, y no sabías por qué, pues porque funcionaba mal, no pasa nada. Eso nos pasa a nosotros ahora, muchas veces, con los muñecos ya son así y acaban en bolsas porque en medio de la noche, pues porque o bien el crío lo ha chafado y entonces se enciende, o porque a veces hay unos que tenemos que con la vibración se encienden, son esos de pilas que van con el tacto, ¿sabes? De puzzle. Sí. De golpe estás durmiendo y oyes una ambulancia. Y estos fuera, todo, porque la misma vibración de la misma casa son muy sensibles y se disparaban. O sea, tú imagínate que te piensas que tienes algo. Está claro, los muñecos malditos. Bueno, en este caso es una muñequita, como vemos arriba, o sea, pues si tiene cara de santa, ¿no? O sea, muy discretita, muy sencillita. No vamos a decir que es mona porque es que es un fragmentito de tela. Es muy fea la pobre, con esa nariz así, ¿no? Lo que en cualquier caso mal rollo, pues tampoco. Y de hecho en la película la cambiaron. El caso es que tiene su muñequita ahí que le acaban de regalar y lo que empieza a ver es que cada día aparece en una posición diferente. O sea, ella tiene la muñeca, se va a hacer sus clases, sus prácticas y tal, y cuando vuelve la muñeca aparece en una posición diferente. Pero esto no solo es así. Los que han visto la película, además, si no me equivoco, The Conjuring empieza con la historia de Annabelle. Vale. Empieza con la historia de Annabelle porque además yo con esto me río mucho con mi madre con las notitas. Y es verdad, empiezan a ver que notas que les deja, aparecen en la casa, ¿no? Que en la película aparece este famoso Miss Me, Mechas Venenos, ¿no? Porque cuando empiezan a ver que la muñeca, pues pasan cosas, ¿no? Que se va cambiando, incluso de habitación. Que parece que la muñeca cambia, la encuentran en una habitación diferente, donde estaban, en una posición diferente. En la película, obviamente, acaban tirándola en el container y la muñeca acaba apareciendo otra vez de nuevo en la habitación. En la historia real empiezan a haber notas, ¿no? Notas en las que pues parece que les creen como ayúdanos o ayuda Lu. Lu era un amigo de Donna. El caso es que cuando empiezan a pasar estas cosas, lo típico, vamos a contactar con una sensitiva que nos diga qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con la muñeca. Y la sensitiva lo que les dice es que, pues que es el espíritu de una niña que murió en el lugar, una niña de 7 años que se llama Annabelle Higgins y que está dentro del cuerpo de esta muñeca. Y por eso viene el nombre, ¿no? de muñeca Annabelle. Ocurren cosas ya un poquito más fuertes. Este amigo Lu una noche duerme en ese recinto, en esa casa donde está Donna, y tiene un sueño en el cual ve un sueño no, en realidad como una sensación justamente de parálisis del sueño, porque él lo está viendo pero no se puede mover, es lo que él refiere, sería, ¿no? Pues sugestivo quizá de estar viviendo una experiencia de parálisis del sueño, pero en esa experiencia de parálisis del sueño lo que ves es que la muñeca le está como estrangulando. Madre mía. Exactamente. Bueno, tras todos estos acontecimientos e intentar pues hablar con la iglesia e intentar solucionar el problema, ver quién les puede ayudar con todo lo que está ocurriendo, porque están bastante aterrorizadas, es cuando llega la pareja, ¿no? Los Warren y encuentran a esta muñeca que para ellos es una muñeca también poseída, ¿no? Poseída por un espíritu y que siguen manteniendo, obviamente, como ha enseñado Lorraine Warren ya falleció, no recuerdo si hace un par de años no hace mucho, pero sigue estando ahí en ese museo de los Warren y se sigue de hecho cada semana bendiciendo a estos muñecos, depositando, ¿no? Pues esa intención consciente de intentar controlar estos objetos que supuestamente están malditos. Sí. Esta es la historia de Annabelle, esta es la historia de esta muñeca, o al menos lo que nos ha llegado. Qué parte es cierta, qué parte no, de toda la historia. Sí. No lo sabemos nunca, pero... Claro, el hecho de que estas personas estuvieran recogiendo objetos, pues oye, algo pasaba, ¿no? No todo el mundo se sugestiona y alguna parte debe de haber ahí que no nos podemos explicar. Pues mira, murió en agosto del 2006, a la edad de 79 años. Sí.
Y entonces ahora, hoy en día, ¿quién cuida el museo? ¿Y hay alguien que sabe si hay alguien que haya continuado con el trabajo de ellos? ¿O ya ha quedado esto paralizado y ya lo...? No, los objetos siguen manteniendo, no sé quién sigue manteniendo el cuidado de estos objetos, pero sí que se mantienen. ¿Y quién ha continuado con su tarea? ¿Sabes lo que ocurre con todo esto? Que levantas una piedra y te salen 50 sensitivas. Yo soy muy escéptica no con el hecho de que haya gente que tenga una visión de la realidad mucho más amplia, que la realidad es muy compleja, el universo es muy complejo, que además me consta. Y además me consta por gente que tú y yo además conocemos y porque en mi familia también alguno de mis ancestros pues podía encajar dentro de este patrón, ¿no? De este perfil. Pero es verdad que hay mucha gente lucrándose y haciendo un negocio con esta fenomenología. Entonces se ensucia mucho el mundo de la investigación de estos fenómenos, se ensucia el fenómeno en sí. Sí. Lo ensucia porque lo banaliza. Claro. Y yo creo que y además lo veremos luego con algunos de los objetos donde han acabado, en el museo de algún objeto acabado en el museo de algún experto, como ya veremos, la caja de ebook está en un famoso presentador de nuestros programas de cazadores de fantasmas, muy famoso en Estados Unidos, que es el que finalmente tiene la caja de ebook y la tiene, que tiene un museo también de objetos malditos y bueno, la tiene como trofeo, ¿no? Madre mía. Hay una parte de show importante, yo creo que los Warren, más allá de lo que ellos creyesen o de cómo interpretasen lo que había detrás de los fenómenos que ellos habían investigado, los fenómenos de Amityville también, que también lo investigaron, pero yo creo que no había show. Podrás compartir o no cómo los interpretaban, pero no había show. No, yo creo que no, que lo han llevado de forma muy profesional, ¿no? Cuando se les empezó a dar un poco ya de hacerse famosos y hacer película y todo, es porque alguien lo empezó a rascar, pero realmente no porque ellos dieran bombo. O sea, ellos los llamaban, hacían su trabajo y para ellos era esto, un trabajo de ayudar a los demás. A ver, eran conocidos, obviamente, hacían entrevistas en televisión, eso sí que es cierto, pero no se entraba en este show ya bastante barato, ¿no? De tipo cazadores de fantasmas. Exacto, sí. Otro muñeco que tenemos aquí, el Robert the Doll. También tiene una historia. No tenemos vídeo de pero sí que lo podemos comentar. Fíjate, nos tenemos que remontar un poquito más porque nos remontamos al año 1906. Este es un muñequito que pues pertenecía a una familia adinerada que le regalaron al hijo de esa familia adinerada que se llamaba Robert Eugene Otto. Bueno, al niño le encantó, tanto es así que le puso su propio nombre, le llamaba Robert también, como él mismo se llamaba. Y, de hecho, desde el comienzo lo que empezaron a ver es que se volvió como inseparable del muñeco. Lo oían mucho hablar con el muñeco. Bueno, eso puede ser también normal, ¿no? Mira, le gusta el muñeco y habla con el muñeco. Lo que ya no era tan normal es que oyese otra voz, aparte de la del niño. Y además ellos interpretaban que no era una voz infantil, era una voz grave, una voz muy tétrica, que acompañaba estas conversaciones que el niño tenía con el muñeco. De hecho, fíjate, además esto también es rarito, ¿no? Es decir, Robert Eugene estuvo toda su vida, nunca se separó del muñeco hasta que se murió. Nunca. Lo cual ya es como inquietante, ¿no? Que no te mantengas, ¿no? Con ese muñeco con el que desde pequeño conversabas y había esa otra voz, ¿no? Tétrica, ¿no? Contestándote como los padres lo oían. Y los que posteriormente adquirieron este muñeco, que estuvo con él hasta que se murió, los nuevos inquilinos de la casa, ¿no? Aseguran que le oían reírse y que le oían moverse. Bueno, ya no sabemos qué parte es leyenda, qué parte es realidad, pero sí que es la historia de otro muñeco supuestamente poseído por algo. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que estaba pensando yo en muñecos poseídos en la literatura y no he caído en buscar y no he visto dónde hay muñecos poseídos, pero debe de haberlos también, pero yo me muevo más por cuadros, espejos, como ahora veremos también, pero sí que tendremos que investigar un poco más, ¿no? ¿Dónde salen estos muñecos en la literatura? Supongo que la literatura infantil se puede dar más, aunque da un poco de
de cosas, ¿no? Decir esto, que en la literatura infantil hay muñecos poseídos, pero igual sí que ahí encontraríamos en la literatura. Claro. A ver, quizá es verdad que un referente claro serían los muñequitos de vudú, ¿no? Claro, pero... que no es que estén poseídos, sino que se utilizan pero sí que es esta representación, porque se utiliza como representación de esa persona a la cual tú quieres hacer daño. Sí. Y sobre eso también es verdad que hay mucha literatura. Sí. Pero es verdad que quizá hay mucho más, a nivel de literatura gótica, que tú eres la experta, hay mucho más representado con cuadro. Quizá porque el cuadro, más que un muñeco, los cuadros y los espejos es como si te capturasen, ¿no? Es como si capturasen tu esencia. Tienen ese poder de hacernos pensar que pueden capturar nuestra esencia, nuestra alma. Un muñeco es un muñeco, es un continente, pero el cuadro o el espejo parece que te puede robar algo de ti mismo, ¿no? Pero si te fijas en el cuadro, cuando lo veamos también lo trataremos un poco más, pero por ejemplo, en la introducción del cuadro de Dorian Gray, que es el que vamos a hablar aquí, bueno, uno de los cuadros, el que me referiré yo, aquí en la introducción lo que se nos dice, y quizás también lo podríamos trasladar a los muñecos, porque no dejan de ser una creación de un ser humano. No están creados solo, no es algo de la naturaleza, es una creación humana. El cuadro es una creación humana también. Entonces, lo que nos dice es como si el autor la energía la transmite hacia la obra. Es el creador-creación, esta relación que pasa el objeto a ser un objeto pasivo, incluso portador de traumas. Bueno, si me apuras esto, y ya lo hablamos en la sesión anterior, nos podríamos ir a los golem. O sea, el golem, ¿sí? Que sería quizás la versión del folclore hebreo de esta creación humana, porque al final el golem es algo que lo creas a partir del barro, igual que se creó, ¿no? Igual que supuestamente Dios creó al ser humano, ¿no? Al primer hombre a través del barro y le insufló la vida, ¿no? El soplo vital, ¿no? Y al mismo tiempo el hombre, a través del mismo barro, es capaz de crear una criatura, ¿no? Claro. Y también es capaz de insuflarle con el poder de la palabra, que esto del golem me encanta, con el poder de la palabra, ¿no? Ese papelito que le pones la palabra, ¿no? O que le escriben la palabra Emet, ¿no? En la frente, para darle vida, pero que como es una creación de algo menos divino que Dios, no tiene alma. Pero fíjate que me parece que es algo que sería como una versión del muñeco. Al final es algo que no tiene alma, una versión anterior de Frankenstein incluso. Bueno, es una creación, claro, sí, Frankenstein sería es el creación del ser humano, es jugar a ser Dios. De alguna manera, cuando tú estás creando algo, ¿qué dicen, no? De los escritores, es que mis personajes, yo soy el Dios. Si nos hacemos referencia a Supernatural, que siempre hacemos referencia a Chuck, ahí a tela, ¿no? Está jugando con los personajes y cómo ellos se revelan. ¿Y cuántos autores no oyes tú diciendo, se me han desmadrado los personajes, no van por donde yo quería que fueran? Y es este papel creador del artista, ya sea que sea un escritor, que sea un pintor, que sea alguien que hace muñecos, porque claro, aquí también una persona que está creando muñecos está pensando, está moldando según lo estás manoseando. Tú fíjate, aquí la esencia de la persona. Consciente ahí, cuando es verdad, la creación tiene una fuerza extraordinariamente poderosa cuando se está creando algo, es increíble, sí. Es increíble, es muy interesante. Esto da también para más sesiones, porque la creación, ¿no? Aunque tenemos unos cuantos, hemos tenido que escoger, nos ha dolido mucho dejarnos cosas atrás, pero que tuvieran un poco de relación con la literatura también y cosas que ya habíamos nombrado, y quizás en el programa anterior. Este además es que se mueve. El primero... El primero, sí. De grabación, que sí. A ver, Internet está plagado de estos dibujos y de estos cuadros que se mueven, que salen, que entran, que... Yo no conocía de la niña, el de este sí. El primero sí, porque incluso está grabado y lo puedes ir viendo que da bastante cangueli. Pero porque este te está ya pintado con sangre, ¿verdad? Sí, fíjate que además la persona que lo tiene es un director estadounidense que ha hecho películas, es decir, que no es que haya hecho muchísimas, pero ha hecho películas, algunas conocidas. Y él lo que dice, que se llama Sean Robinson,
Yo alguna película, no es que la haya visto, pero de las que ha hecho la conozco. Es reconocido. Entonces, el cuadro se llama El hombre angustiado, que ya se ve, ¿no? O sea, realmente la expresión y cómo el color también transmite esta angustia. Pues lo que él cuenta, además él tiene muchos vídeos, luego si queréis podemos poner alguno de los que él ha colgado libremente en internet sobre ese cuadro, es que es un cuadro que tenía su abuela, que él siempre le había promovido mucha curiosidad, porque ¿a quién no? Sí, con este cuadro, ¿cómo no preguntarías? Y lo que él cuenta es que es un cuadro que había hecho un pintor pues que estaba pasando una serie de problemas de salud mental importantes y que lo pintó con su propia sangre. Es decir, estos ocres, estos rojos que vemos, es que supuestamente es pintura realizada mezclada con su propia sangre, lo cual ya es bastante impactante. Sí. Y que tras pintarlo, pues se suicidó. Claro, dime, está cargadísimo. La historia que hay detrás de esta pintura, que su abuela lo tenía pues en una habitación encerrado, pero que nunca lo sacaba. El caso es que cuando fallece la abuela, pues él obviamente hereda el cuadro y lo que empiezan a notar es que empiezan a producirse una serie de fenómenos extraños en la casa. Pues incluso que llegan a ver una sombra que se mueve, ruidos, suspiros, voces, el cuadro que se cae, se desprende, ¿no? Desde donde está colgado y algún vídeo donde se ve. Sí. Luego, fíjate que yo nunca podré saber si ese vídeo, vamos, es que es director de cine, pues a lo mejor, mira, no para darte propaganda, ¿no? Para tu próxima película en plan bruja de ¿no? Bruja de Blair. Pero sí que es cierto que tiene sus vídeos colgados que los podemos ver y incluso colaboró con algún grupo de investigación tipo Cazadores de Fantasmas que van a investigar las supuestas famosísimas casas encantadas y se ha llevado el cuadro, ¿no? A esas casas para ver el efecto que tenía el cuadro en esas otras casas y se están observando estos fenómenos, ¿no? Bueno, es un poco lo que él explica, esta silueta negra, ¿no? Que ven de supuestamente ese mismo, ¿no? De este pintor, ¿no? Este hombre angustiado que se suicidó, pero que pintó el cuadro con su propia sangre y estos llantos y sonidos extraños que acompañan al cuadro. Que sí, también te digo una cosa, si es cierto, yo tengo un cuadro y por la noche empiezo a oír llantos, sonidos extraños y una sombra va apareciendo por todas partes, yo cojo un cuadro y lo quemo. Bueno, primero sal, o sea, yo que soy muy de sobrenatural, o sea, he hecho sal y luego que lo arregla todo, lo quema. Yo diría que sí. Yo tenía la pobrecita de mi cuadro, la tenía hasta el día de hoy en el garaje, en una bolsa. Ahora vamos a ver la historia de esta, que también tiene mucho que ver con el fuego. Y justamente de los niños llorones tiene mucho que ver con el fuego. Pero, oye, ¿te parece que pongamos uno de los vídeos de Sean? A ver cómo... Pásamelo porque, a ver... Lo puse en el chat. Ah, vale, espérate, que lo vamos a abrir. Son los dos primeros. ¿Ponemos el primero que me has puesto aquí? Sí, venga, pon el primero. Venga, vamos a copiar el enlace. Sí, porque es verdad, yo recuerdo que vi el vídeo también y pensé, madre mía, no sé hasta qué punto, lo que tú dices, ¿no? Lo están manipulando. Claro. Y lo segundo que es, ¿qué haces con eso en casa? Porque, madre de Dios. Vamos a hacer esto pequeñito otra vez. Si quieres, para que no se oiga con retorno. Sí, te mutaré. Lo siento. Bueno, voy a ponerlo sin mutar, a ver qué tal. La cantidad de vídeos que hay debajo del hombre angustiado. Sí. Primero lo voy a poner sin mutar y a ver qué tal. Si se oye bien, lo dejaremos para que lo oigas. Es cortito igual. Durante 2 noches estuvo grabando. Bueno, aquí nos dice un poco el tiempo. Mira, pero claro, esto a veces puede ser. Mira, pero tenía una cosa volando también, ese de 33 segundos. Si quieres pongo el otro. Pon el otro, sí, porque ahí se ve que el otro son ruidos, son... Este está muy justo. Nos oyen. Vamos a poner este aquí. Sí, porque a ver, hay cosas que dices, bueno, a ver, hasta qué punto esto está manipuladísimo, ¿no? Pero a ver este. Claro, si hay un cambio en el cuadro. Just set Julie Andrews' back up in the top bedroom. And recorded for approximately 8 hours. See if we can catch some of the activity on video.
I'll just give you a quick look at the painting first, close up. As you can see, some of the paint is starting to crack. It's still on its original wooden frame. Some of the canvas seems to be coming off at the bottom there and here. But apart from that, I think it's in reasonable condition considering its age. So I'm going to set up the recording equipment and leave it for approximately 8 hours, and I'll leave the light on. Bueno, la cosa es que te he tenido que mutar otra vez. Pero claro, en el cuadro en sí no hay movimientos dentro de él ni nada, ¿no? Es lo que pasa alrededor, que es lo que pasa alrededor, que él supuestamente graba. Recordemos que es un director reconocido en Estados Unidos, director de cine, pero que bueno, que no sé hasta qué punto en realidad puede ser propaganda para sí mismo para continuar, o si es al contrario, si realmente hacer este tipo de, bueno, de dar este tipo de opiniones o hacer este tipo de vídeos le van un poco en contra para su prestigio. No lo sé, lo dejo ahí. No sé qué es lo que le beneficia más, si una cosa o si la otra. Pero en cualquier caso, hay muchos vídeos, se veía abajo que hay muchos vídeos colgados de lo que ocurre con este cuadro. Y esta es la historia del hombre angustiado. El cuadro en sí ya es inquietante. Yo en mi casa no lo tendría. Busco las cosas. La verdad es que no, la verdad es que bastante... Que vamos a ver, si dejásemos todos la grabadora por la noche grabando, mientras estamos solos, si la gente que va a ver este vídeo, que no es de mi mundo, es más de tu mundo literario, y lo hace, quizás se llevarían alguna sorpresa. Realmente, a ver, en una casa por las noches hay millones de ruidos. Bueno. Sea, desde que la vivía... No más ruidos, pero bueno. Claro, y determina qué es qué, ¿no? Porque está la misma electricidad, que a veces lo que decíamos cuando hablamos del zumbido, que oyes la electricidad, la puedes oír, la tele, aunque esté apagada, oyes como este cimbreo. Empieza a separar ruidos de la calle que se filtran, el aire, el movimiento mismo de la vivienda. Es que la vivienda no está quita, a ver, porque hay grietas cuando haces una casa, ¿no? Es cierto, además que el sonido, obviamente, puede viajar muchos kilómetros. Un acústico puede viajar muchos kilómetros, pero sí que es cierto que a veces cuando te pones a grabar y aparecen voces, claro. A mí siempre me recuerda, yo que lo hago,
lo que lo hago. Y lo sigo haciendo, que aún así. Pero a mí me recuerda mucho a la escena siempre ay, fíjate que ahora no me sale el nombre de la película. Me queda un blanco con el título de la película, madre mía, mira que es famosa, El sexto sentido. Ahora, Dios, El sexto sentido, ese momento en el cual él está volviendo a escuchar la reunión que había tenido, ¿no? La consulta que había tenido con un paciente anterior, que es el que le pega el tiro, y hay un momento en que dice, uy, parece que hay algo de fondo, y sube el volumen, y escucha algo, pero aún no lo acaba de escuchar bien, y vuelve a subir el volumen, que es lo que hago yo, le vuelvo a dar ganancia, 15 más de ganancia. Y cuando ya está con el volumen al máximo, entonces escucha la voz. Ese momento de decir, Dios mío, es que hay alguien hablando, ¿no? Claro. Eso a veces cuando pones algo a grabar por la noche, te puede ocurrir algo así. Claro, pero claro, una cosa supongo son las voces y otra cosa es estos efectos paranormales o bueno, poltergeist o lo que queramos, no sé, porque aquí hay una variación desde luego. Este director de cine, bueno, ¿no? Ahí está cada uno luego que saque sus conclusiones y que sí, aquí somos escépticos, pero a mí nos gusta lo sobrenatural y lo paranormal, pero siempre vamos a intentar buscar un razonamiento. No lo queremos todo. Claro, o sea, intentamos que tenga todo razón, ¿no? O sea, que tenga una lógica, pero sí que es cierto que hay cosas que no se pueden explicar. Entonces, pues hay que dejar la puerta abierta. El segundo cuadro, cuéntame. Vamos, ¿te parece que bajemos a los niños llorones? Vamos a los niños. Que como tienes a una llorona, no es exactamente, fíjate, no son los niños llorones. Los niños llorones hicieron 27 cuadros, que luego se han hecho reproducciones, aquí vemos, ¿no? Unos niños que se hicieron reproducciones, se hicieron muy famosos en los años 70, 80, mucha gente tenía cuadros de los niños llorones en su casa. Yo no entiendo por qué, porque es un cuadro que me aporte mucha tranquilidad, pero se hicieron muy, muy famosos, ¿no? Bueno, mi madre fíjate tú, también tienes o no. Sí, mi madre dice, con la niña, dice, pero si es muy bonita. Digo, mamá, está llorando. Está triste. Yo decía de pequeña, además, yo le he escrito un artículo al cuadro, es que para mí que ha perdido a su mamá. Y ella decía, pero si es muy bonita. Sí, está llorando. Y está, el cuadro es gris, es gótico, mamá. Luego dice, ¿por qué eres tan gótica? Tú tienes la culpa. Los cuadros y los muñecos que nos colgaban en la pared, o sea, es que luego quieren que salgamos normales, Alicia. Puede ser, o sea, en esta vida. Vamos a ver los llorones porque hay una parte que es leyenda y otra parte lo que sabemos de los cuadros y todo lo que se llegó a montar con estos cuadros, que fue tremendo, ¿eh? Bueno, pues el pintor de estos cuadros, de los 27 cuadros originales, que fue Bruno Amadio, nació en 1911 en Padua. Bueno, pues es un pintor que tuvo que sufrir, ¿no? El experimentar la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y después de participar en la Segunda Guerra Mundial se afincó en España una temporada. La historia más o menos oficial lo que dice es que posiblemente pintó estos cuadros porque él le marcó muchísimo las escenas que pudo ver durante la Segunda Guerra Mundial en esos pueblos de esos niños sufriendo, ¿no? La catástrofe de la guerra, ¿no? El hambre, el haber perdido a familiares, y son estos niños llorones, ¿no? Que representan el dolor de la guerra, ¿no? Luego hay otra leyenda, digamos, la parte más de la leyenda urbana, que lo que dice es que, pues que él había pintado a estos 27 niños en un orfanato de Padua, que se quemó ese orfanato y que murieron quemados estos 27 niños. Ahí dejo porque es una de las cosas que rondan también, pero no es, digamos, la oficial. Cuando saltan a la fama estos cuadros que, como digo, se hicieron muy famosos en la época de los 70, los 80, porque había muchísimas reproducciones, pero es verdad que en los años 80 en Inglaterra saltó el escándalo tremendo. Y saltó el escándalo y a mí me parece que es porque yo digo por el poder de la palabra. Fíjate, el poder de la palabra de un bombero. Y es que aparece por primera vez bueno, ya sabemos, The Sun es un diario mega sensacionalista, ¿no? Sí, sí. Pues aparece una noticia el 4 de septiembre de 1985 en el cual dice que un bombero de Yorkshire afirma que en casas en las que han habido incendios
aparecen copias intactas de este cuadro de los niños llorones, ¿no? Entonces, además, en la noticia hay una frase que a mí me pareció súper poderosa, que es que él afirma que ningún bombero permitiría tener una copia de un cuadro de los niños llorones en su casa, ¿no? Por eso digo que es, fíjate, el poder de la palabra, lo que llega a hacer, ¿no? Entonces, durante los meses siguientes, es verdad que además hemos visto las noticias, ¿no? Como habían todas estas noticias hablando de los niños llorones, ¿no? De la maldición de los niños llorones con estos incendios, ¿no? Relacionaban a los cuadros con los incendios. Tal es así que llegó a hacerse incluso, por una parte, bueno, pues cuando hay periódicos sensacionalistas, pues hay que seguir, ¿no? Alimentando la noticia. Llegaron a pedir, ¿no? Que les enviasen todos los cuadros cuadros de los niños llorones, que llegaron a juntar creo que 2.500 cuadros. Hicieron como una enorme fogata quemando los niños llorones, los cuadros. O sea, que imagínate lo que se llegó para seguir alimentando esta noticia de que había una relación entre incendios en casas y el tener uno de estos cuadros. Y se llegó a hacer incluso un experimento. O sea, cogieron, de hecho, un escritor que se llamaba Steve Pond, que participaba tenía un programa de investigación, un programa en la BBC, decidió hacer una investigación sobre si realmente estos cuadros se relacionaban con los incendios, de manera que investigaron estos cuadros, cogieron una copia y lo que vieron es que los cuadros estaban recubiertos por una resina que era ignífuga. Entonces, en aquellas casas en las que había habido un incendio, no había quemado el cuadro, pero que lo que había alrededor sí, era porque es que el cuadro estaba recubierto de una resina ignífuga y era mucho más fácil que se quemase a lo mejor la mesa o incluso la cuerda. Claro, la cuerda del cuadro que sostenía el cuadro se quemaba y se caía el cuadro, pero el cuadro no, porque estaba recubierto por esta resina ignífuga. Pero en cualquier caso, la maldición, ¿no? de los niños llorones pues ya había recorrido todo el mundo. Y de hecho es verdad que incluso en Cuarto Milenio hablaron de este caso porque había una persona que tenía uno de estos cuadros de los llorones. Que yo recuerdo, que me acuerdo que me dio por investigar a raíz de eso, porque me decía, voy a buscar la relación que tiene con la que tengo yo en casa. En casa no tuvimos ningún fuego ni nada, que había vecinos que quemaban la cocina a veces, pero nosotros, por suerte, no tuvimos ninguna desgracia, o sea que no ha hecho nada, la pobrecita no ha hecho nada. No, pero fíjate que incluso decían que estos cuadros se habían hecho como una maldición, que había habido como un pacto con el diablo. Fíjate, los pactos, ¿no? Los pactos y el pacto, ¿no? Ahí luego lo veremos. Y que todos aquellos que tenían una representación, una copia de esos cuadros, pues iban a sufrir desdichas. Entre ellos, pues, estos incendios que ocurrían. Aunque fueran las copias, es verdad. Aunque fueran las copias, sí. Muy bien, pues los niños, por decir. Los niños llorones, sí. Más niños, el que tenemos arriba. Esta me gusta a mí, que es Cartas de amor, el cuadro. El cuadro, fíjate, lo había dicho antes, Sí. Es que me parece muy inquietante, porque la niña es que parece tan inocente. Con sus florecitas, su carta, ahí sí estamos hablando del cuadro de la derecha. Me recuerda a una de las gemelas del Resplandor, o sea, con ese peinado, ¿no? Un poco como de las meninas. Pero así con esa cara de inocente, con su cartita y tal. Bueno, pues este es un retrato de una niña que se llamaba Samantha Houston, que era la hija de un senador y murió en un hotel de Estados Unidos, de Texas. Se cayó, pobrecita, por las escaleras y cuando tenía 4 añitos y falleció. Entonces, este cuadro representa, es esta niña que falleció en este hotel, y este cuadro está colgado en este hotel, el Hotel Driskill, y lo que dicen es que esta niña que está en este cuadro, pues que cambia de postura, le sigue con la mirada, se ríe de vez en cuando, parpadea, hace gestos, y que la gente que va al hotel pues lo puede ver. O sea, este sería el caso quizá de un hotel con un objeto encantado, y que la gente que va allí puede ver supuestamente, ¿no? A esta encantadora niña que de vez en cuando les hace gestos sonriendo, y que supuestamente es el espíritu de Samantha Houston, que falleció en ese hotel. Madre mía. Y esta es la niña también que se mueve, ¿no? Me decías antes que se mueve. Cambia de postura, pero cambia de cuadro. Pero no sale del cuadro, ¿no? Como... No, el hombre angustia sí, que al menos lo que viene es que hay una sombra, ¿no? Que se proyecta y que sale.
Pero no, aquí no sale del cuadro. Vale, solamente de los cambios de movimiento. Y el último que tenemos también con una niña. El último que tenemos, Edvard Munch, ya tenemos famoso por el grito, ya es reconocible. En realidad, fíjate que incluso la niña tiene la misma postura que el grito. Es verdad, sí, los colores que utiliza, sí. Es los colores, pero también además el gesto, ¿no?, de la niña. Es muy triste porque en realidad está representando pues las dramáticas consecuencias de la tuberculosis, tanto en el siglo XIX la gente cuando te contagias de tuberculosis era casi una sentencia de muerte, y representa la escena de una niña que está pues en una habitación donde su madre ha muerto de tuberculosis. ¿Qué dicen, no? Pues dicen pues que lo que se ve es lo mismo, ¿no? Se ve como pues que a veces los ojos de la niña siguen a la gente que mira el cuadro. Hombre, esto sí que me parece más inquietante. Fíjate que las sábanas que están cubriendo el cuerpo de la madre fallecida de tuberculosis se mueven también, y que notan como un olor a hospital, como un olor extraño. Esto ya es adicional, esto ya no lo teníamos con los otros. ¿No? El aroma, ¿no? Fíjate que esto sería un poco como la clariesencia, ¿no? Esto cuando hay gente que es capaz de percibir el aroma de una persona fallecida, que dicen que huelen, que a veces notan este aroma de, estoy oliendo como la colonia de mi padre fallecido, la que usaba, ¿no? Sería la clariesencia. En este caso es como, está transmitiendo como ese olor de hospital, ¿no? De enfermo. Este olor. Es que los hospitales tienen un olor muy particular, además. Sí, es peculiar, sí, Es esa mezcla, ¿no?, de desinfectante con jabón, y hay un olor muy característico cuando hay gente enferma, es verdad. Sí, es la enfermedad ahí. Bueno, pues, lo consideraba también era un poco como un presagio, ¿no? Cuando pintó este cuadro, pues fue en 1899, porque muy poquito después, por desgracia estamos sufriendo otra pandemia, ¿no? Pero vino la pandemia de la mal llamada gripe española, entonces, bueno, pues parecía casi como un presagio. Sí, es increíble. Bueno, y ahora ya lo que nos vamos a ir un poco es a nuestra literatura, porque, como no, aquí es donde vamos a meter... ¡Ay, no! Tenemos a esta, hombre, que me adelantaba yo. Esta es muy inquietante. Esta sí que está conectada con Dorian. Perdón, sí. Saltaba. Bueno, la teníamos aparte, porque además Madame Lalaurie, la infame Madame Lalaurie, que vivió en New Orleans, y que vivió en la época de la esclavitud, una persona además que cuando profundizas que daría para hacer un mini programa sobre Madame Lalaurie. Sí. Daría detrás una historia muy oscura de torturas en la casa, ¿no? Tenía una plantación, torturas a los esclavos brutales, ¿no? Cuentan incluso, narran las crónicas que llegaron a entrar, era tan brutal que llegaron a haber denuncias de lo que estaba ocurriendo en aquella plantación, y cuentan las crónicas que cuando entraron en aquella casa lo que vieron era horrible. Se llama un poco la infame Madame Lalaurie, Delfina Lalaurie. En New Orleans, Nueva Orleans, ¿no? Cuna también de mezcla, ¿no? De religiones, de mezcla de culturas. Es apasionante, ¿no? Pues bueno, pues lo que ocurre es que en realidad el objeto encantado en un principio no era un objeto, era la casa, ¿no? Porque la casa donde vivía, la plantación y la casa donde vivía Madame Lalaurie se considera como que es una casa encantada. En New Orleans le llaman la mansión embrujada de Lalaurie. Y el propietario lo que hizo es que quería tener un cuadro, que lo vemos aquí, ¿no? Yo subo para arriba porque si no, no lo veo todo. Que tenemos, por un lado tenemos una foto de Madame Lalaurie y al lado tenemos un cuadro de Madame Lalaurie que no es un cuadro antiguo. De hecho, en 1997 el propietario de esa casa encantada de Madame Lalaurie, o la casa embrujada, pidió a un pintor, a Ricardo Pustanio, que hiciese una pintura de Madame Lalaurie, pero que la representase envejecida, para que pareciese un cuadro antiguo, que tuviese a lo mejor pues un siglo y medio, 2 siglos. El caso es que empezaron a ocurrir pues cosas extrañas en aquella casa. El cuadro se desprendía, como suele ocurrir también de manera bastante frecuente con los cuadros, se caía de forma, además, causando bastante estruendo. Empezaban a ver también, a notar pues ruidos extraños, sonidos extraños, voces extrañas. También parecía que el cuadro, que Madame Lalaurie se movía, ¿no? Dentro del cuadro, no que salía del cuadro, pero que se movía. El caso es que hacía visitas guiadas el propietario de la casa. No sé en qué medida también es cierto que
todo también forma un poco parte. Y esto pasa mucho en algunos países. Por ejemplo, en Inglaterra, las visitas guiadas a casas encantadas es casi un negocio, ¿no? Y en Edimburgo, por ejemplo, también. Lo es porque tienen muchas, tienen muchos registros de fantasmas, para Halloween, por ejemplo, puedes ir a las torres, sí, y además la gente, pues, es turístico, los fantasmas venden. Pero ya no sabes hasta qué punto existe el fenómeno o se está provocando el fenómeno. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Si la persona que va, y muchas personas se sugestionan porque ya saben a lo que van, pues sí que, bueno, la gente dice, ¿no? Por ejemplo, la torre de Houghton Tower, que está en Lancashire, que es donde mi marido, donde viven los familiares. Allí es la torre donde se colgaron muchas brujas. También pasaron por ahí el rey James I, que pasó por ahí para en su camino de la quema de brujas y todo. Y hay gente que sí que dice que ven cosas, pero en diferentes momentos, en diferentes lugares, y cada uno sí que te reporta cosas distintas, que no todo el mundo además dice he visto el mismo fantasma, sino que hay quien ve una cosa, quien ve otra, y a lo mejor incluso antes de saber la historia. O sea que también es aquello, ¿no? Hasta qué punto se sugestionan. No se sabe, pero sí que por ejemplo, bueno, este cuadro decían que oían suspirar, ¿no? Que oían suspiros, como si saliesen del cuadro, ¿no? O si Madame Lalaurie suspirase, ¿no? Esos. Al final, cuando también en parte forma parte de tu negocio, no es tan difícil gestionar las cosas para que se oigan suspiros y para que se caigan los cuadros. Lo que sí que es cierto es que cuando dejó esa casa, el propietario de la casa de la casa embrujada, encantada de Madame Lalaurie, el cuadro pasó a otras personas y no sé si por su gestión o porque realmente hay algo más, ¿no? También empezaron a ver que pasaban cosas extrañas y que también el cuadro se caía, etcétera. Lo que sí que le sorprendió mucho es al pintor, el pintor que lo pintó en 1997 y le preguntaron, pero bueno, ¿qué ha pasado con este cuadro? Y dice, no, pues no, ¿qué ocurre, no? Porque me dijeron, toma esta foto, pinta, haz que parezca antiguo, ¿no? No hay nada más. Y ahora el cuadro sí que está en una colección privada y supuestamente permanece en el anonimato, quieren que permanezca en el anonimato y no hay mucho más registro de que pueda estar ocurriendo nada más, ningún fenómeno paranormal más. Pero me parece incluso más interesante la historia detrás del cuadro, ¿no? Del personaje, ¿no? De Delphine Lalaurie, con esa historia macabra de tortura a los esclavos en un New Orleans en aquella época, con una mezcla de culturas brutal, de tradiciones brutales, ¿no? Con religiones tan diferentes y que, bueno, se mezclan muchas cosas y parece que quedó un poco impregnado en aquella casa, o al menos eso decía el propietario, y después en el cuadro que a posteriori pintaron, como representación de la dueña de la casa. Sí, pero fíjate que en este caso el cuadro no es que lleve ninguna carga energética del pintor, ni se nos desmonta un poco la teoría que habíamos dicho antes de ¿no? esta parte más literaria y más poética, de que quizás la persona que lo elabora pues transmite sus miedos, sus traumas, su energía. Aquí se nos desmonta un poco la teoría, o sea que claro, es más poderoso la energía de la misma casa. Es que las casas... Claro, es que la casa la llaman así, es la casa embrujada de la Lalaurie. Sí. O sea que no sé hasta qué punto, yo lo digo muy claro, no sé hasta qué punto esto es un negocio, hay algo o... Una combinación de los dos, igual es una combinación de los dos. Una combinación. A mí de todas maneras tampoco me gustaría, y lo digo así, yo desde luego no estoy en una casa donde han habido torturas, me parece. O sea, yo ya por norma me parecería que debe haber una energía muy densa en un lugar donde ha habido tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces podemos imaginar esa casa donde se torturaba de esa manera tan cruel a esclavos, que debe estar ahí, ¿no? Imagínate. Sí, es un poco, sí, es cierto. Bueno, la gente, hay gente para todo, ¿no? Entonces, pues este cuadro, cuando me lo has pasado, me ha recordado mucho, que por eso lo hemos puesto aquí. Ahora sí, a nuestro querido Dorian Gray, que por supuesto, no sé si has visto la película, yo esta versión no la he visto, vi la súper antigua. Tengo que decir que el sonido es se oye muy flojito, pero lo voy a poner más que nada porque es bonito, rompe un poco con el diálogo, ¿no? que tenemos, para romper un poco
la escenografía que tenemos, pero es muy interesante porque precisamente lo que decíamos, cuadros poseídos, pactos faustinianos ha habido siempre. De hecho, el cuadro de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, no es una idea original de Oscar Wilde, sino que él ya se copió de su tío, que este era su tío, Charles Robert Maturin, de que hablábamos el otro día. Aquí ya sale un pacto faustiniano. De hecho, Edgar Allan Poe también hace una breve historia que se llama el Orwell Portrait, o sea, el cuadro con forma de orbe, ¿no? Del 1845. O sea, que hay cosas ya anteriores y incluso otra historia francesa que se llama Family Portrait, que también habla del demonio que hay dentro del cuadro, Dimar, que está cargado de significado moral, tal y como se manifiesta en su apariencia física. Entonces, tenemos aquí en la literatura un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? De el pintor, la esencia. En la historia de Edgar Allan Poe, lo que sí que vemos es que el artista está obsesionado, se casa con una chica joven y tal, y ella está enamoradísima del marido, pero él está obsesionado con su arte y ella tiene celos del arte. Él la pinta a la mujer, pero se tira días y días y días y ella acaba muriendo. Y él no se da ni cuenta. Imagínate el peso de la carga que hay aquí emocional y toda la información, ¿no? Todo lo que se nos transmite en esta historia. Que es un tema que a la literatura gótica le gusta mucho. De hecho, yo tengo pasión por los cuadros y no porque sepa mucho de cuadros, como te he comentado antes, soy un poco patata con los cuadros, pero sí que cuando veo un retrato, los retratos como el de la niña esta, pero cuando veo un retrato me quedo fascinada. Incluso empecé una historia con un cuadro porque pensé, ostras, ¿qué pasaría si? Porque es esto, es un poco de portal, es un poco retiene la esencia de la persona en ese momento, que es justo lo que le pasa a Dorian. Te voy a poner la secuencia, no se oye muy bien, pero viene a ser que él está fascinado con esta imagen. Entonces sí que te voy a leer un trocito de lo que el libro dice. Y entonces esta es, pacto faustiniano total, 100%, que igual es lo que les pasa a estos pintores, que no sabemos realmente. Los que hemos visto, que nos has presentado, igual hay un poco de esto aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a intentar a ver si te puedo dejar escuchándolo, porque estaría bien que lo oyeras, y si no, haremos lo de antes. Quite the best thing you've done. Quite the best thing you've done. You'll be the talk of the town. You'll be the talk of the town. Both of you. Speak up, or he'll hurt his feelings. But really, how I look. It's just so lifelike. Better than life. You'll always look like that. You, Mr. Gray, I'm afraid, will not. In time, nature will come ever Some things are more precious because they don't rise. Poppycock. We wither and scar because the gods are cruel and hateful. Well, perhaps I should nail my soul to the devil's altar. Remain as you are. Fair trade. How about another gin? All that hocus pocus. Endless conjurations, books bound in infant skin, tentacles of fire, drinking blood of virgins. Dorian wouldn't really barter his soul. Dorian. Would you? Yes. Bueno, ahora sí que me oyes. Espérate. Vale, no. Vale, es un poco diferente a no has escuchado, ¿no? Pero con retorno. Con retorno. Completamente. Bueno, la cosa es, ahora estaba buscando el momento. Fíjate que él está mirando y están hablando. Aquí tenemos los tres personajes principales. El pintor, digamos, el mediador
y Dorian, ¿no? El que Henry, Basil, exacto, y Dorian. Es que yo y los nombres. Entonces, ahora estaba buscando el momento en el que él dice en la obra, justamente, un momentito, luego si acaso esto lo cortamos porque claro, aquí lo tenemos. Dice, qué triste. ¿Te lo leo en inglés primero? ¿Vale? Sí, puedes leerlo en inglés, sí. Y luego lo traducimos si acaso. Dice, how sad it is, murmured Dorian Gray, with his eyes still fixed upon his own portrait. How sad it is. I shall grow old and horrible and dreadful. It will never be older than this particular day of June. If it were only the other day, if it were I who was to be always young, and the picture that was to grow old, for that, I would give everything. Yes, there is nothing in the whole world I would not give. I would give my soul for that. Él no quiere envejecer. Daría su alma. Daría su alma. Y aquí, cataclar. Pacto faustiniano total. Es clarísimo que, bueno, la obra, la película es esto, ¿no? Que la obra va envejeciendo, pero él no. Todos los personajes van envejeciendo menos él. Y al final, aquí super spoiler, al final él mismo destruye su retrato. Y es cuando destruye su retrato. Además, hay crimen, hay de todo. Cuando ya destruye su retrato es cuando él muere. Entonces, el poder del pintor, cuando transmite la esencia de Dorian en este cuadro, lo ve tan bello, porque es una obra que hace mucho énfasis en la estética. Cuando lo ve tan bello que quiere plasmar, ¿no? Quiere inmortalizar a esta imagen y están hablando de que si lo van a vender, de quién es la propiedad y él se siente de alguna manera como que están intentando venderle a él como persona y dice, no, es propiedad de él, no saben bien a quién se lo van a dar el cuadro, si lo van a vender, si se lo van a quedar y al final sí se queda en la casa, pero el cuadro va envejeciendo y el único que se da cuenta es Dorian porque lo cubre y lo va viendo como él, según su comportamiento, hace muchas cosas mal, ¿no? Su alma realmente es bastante negra. Según su comportamiento y los crímenes que va cometiendo, pues el cuadro envejece y cada vez es más horrible. Entonces, a mí me parece fascinante este cuadro y además eso que decimos, que es que hay mucha literatura gótica sobre cuadros de personajes pues que se mueven, que tienen este efecto sobre los personajes de la historia y bueno, es que cautivan. Tú cuando ves un cuadro de estos tan importantes, tan grandes, es que como que te está hablando la obra. Yo no sé si te pasa esto, pero... A mí me pasa porque además a mí me gusta pintar, con lo cual como me gusta pintar es verdad que hay cuadros que atrapan, sí que es cierto. Y fíjate que esto me recuerda además, por ejemplo, cuando las teleplastias tipo las caras de Belmez, cuando la gente dice que esto ha sido un fenómeno, de estos fenómenos de teleplastias y que aparecen rostros. Yo siempre cuando los miro, por ejemplo, con la transcomunicación instrumental, la psicoimagen, que no sé si has visto alguna. Tenemos Ramírez, fantástico, los experimentos que hace de psicoimagen. Y cuando yo las miro, siempre las miro con la perspectiva mía de que yo pinto retratos. Entonces, al pintar retratos sabes perfectamente cómo vienen las luces, cómo vienen las sombras. Cuando algo sería una pareidolia y dices, que claro, si juntas 3 puntos, el cerebro te va a decir que eso es un rostro, ¿no? Pero cuando pintas ya interpretas los patrones de una manera diferente. Entonces, sí que es verdad que hay pinturas que plasman de una manera brutal la realidad. Es imposible que no te atrapen. Goya, por ejemplo, a mí no es que me guste especialmente Goya. No me gusta porque no me transmite tranquilidad. Pero es innegable la capacidad que tenía para transmitir Goya. Claro, además son obras negras, que son las Claro. góticas, ¿no? Son las... Sí, pero claro, es que, ¿qué pasa en el gótico? Que el terror, el horror es su casa. Entonces, cuando la fotografía, ¿no? Del hombre que le van a pegar un tiro y lo van a fusilar, que es todo, no me acuerdo del nombre del cuadro, ya sabes cuál digo, ¿no?
fusilamiento. Y él está todo rodeado de cuerpos con esos colores ocres, de fuegos detrás, y él lleva esta camiseta blanca, la cara de espanto porque le van a fusilar, los otros ahí delante, y dices, es que está recogiendo el horror de la guerra. Perfectamente, sí, sí. Y bueno, luego con el Guernica, la pintura no es estridente, es contrario a esta época oscura que tuvo, pero también es horrorífico, es horrible, porque aquí lo que tenemos de la época cubista, que dices, bueno, esto donde empieza el caballo, donde acaba la cara, la mujer, pero realmente estas puntas, ¿no? Esto es muy estridente, precisamente de este estilo, las líneas tan rectas, también tienen esta carga emocional muy fuerte de terror, pero en un cuadro lo pinta de una manera como más realista, y en el otro lo que está utilizando es otra técnica para también causar del mismo efecto, porque hay muchas imágenes que incluso se sobreponen. El caballo por un lado, gritando, la mujer por abajo. Si te acuerdas del Guernica, hay muchos trozos, muchas cosas a la vez, y es el horror de otra guerra. Entonces, claro, cada pintor, según su época y las fases por las que va, pues va pasando, pues va cambiando su estilo, pero el horror se sigue demostrando o bien con los colores o las expresiones o con estas líneas tan de punta, tan como cuchillos incluso, cuando ves no sé si es la lengua del caballo, que es como una punta, es horrible también. Entonces sí, el cuadro tiene mucha información y es muy interesante. Igual de interesante nos parecía que hablábamos también de los espejos, y aquí me tienes que hablar de este espejo. De la plantación Myrtles. Además, es que, fíjate, a mí me parecía muy interesante porque ¿dónde estaba la plantación? Que estaba sobre un cementerio. Estaba construido sobre un cementerio indio, con lo cual ya, obviamente, ya tenemos un elemento más para que se une, ¿no? a toda la fenomenología. Tenemos un espejo, tenemos 3 personas que mueren, una mujer con sus hijas que mueren envenenadas en esa casa, y una casa que está sobre un antiguo cementerio indio. O sea, se conjugan muchas variables para esta leyenda. Y supuestamente este espejo de la plantación Myrtle, lo que dicen es que en el momento de la muerte atrapó de alguna manera este efecto de los espejos, ¿no? De atrapar, ¿no? El alma, de atrapar, como pueden atrapar tu imagen y te ves, atrapar el alma también, de esas 3 personas que murieron en aquella casa, y que de alguna manera pues la gente dice que se siguen viendo, ¿no? En este espejo se siguen viendo esos rostros de aquellas personas que murieron y que las atrapó, ¿no? Los espejos son inquietantes. Existe además esta creencia por parte de algunas personas de que los espejos tienen que taparse. Y fíjate, tápalo para que no te atrape, ¿no? Para que no atrape tu esencia o para que no salga nada del espejo. Porque sí, como tienen la doble cara, ¿no? O sea, de la misma manera que tú puedes entrar en el espejo, te refleja a ti qué es lo que hay al otro lado del espejo, ¿no? Es como Alicia, ¿no? A través del espejo. Es el portal. El espejo, sí, es un portal, son los portales. Es un portal. Sí. Pero a mí esta historia me gusta porque es que además encima de un cementerio indio, o sea, con todo el ritual, ¿no? que hay alrededor de la muerte, ¿no? Y yo antes te contaba, cuando hablamos de este caso, que me recordaba, ya no por el espejo, ¿no? Pero en sí, por toda la fenomenología alrededor de una casa en la que hay un asesinato, hay un espejo que se ha quedado, ¿no? Que parece que hay atrapado esas almas y se siguen viendo, pero sobre un cementerio. Me recordaba el libro del cementerio de animales de Id, ¿no? O sea, sí, todo aquello que hay sobre un cementerio parece que alberga unas energías diferentes, ¿no? Sí. Aunque albergó la muerte, ¿no? Sigue albergando, ¿no? Ese continuo, ¿no? Ese continuo de preservar, ¿no? La energía en aquel lugar. Sí, ¿no? Y además en cada país, te fijas, hay como unos patrones, unas creencias o unos eventos que suceden. En Estados Unidos, claro, ellos fueron invadidos. El americano, el nativo americano era el indio. Entonces, lo que llegó fueron colonizadores hispánicos, daneses, ingleses, y llegaron Portugal. O sea, es que los colonizó todo Kiski. Entonces los fueron empujando hacia la otra parte, no se llegaban por la costa, pues los fueron moviendo hacia adentro. Entonces, en el camino hicieron matanzas, muchos murieron por las enfermedades que los europeos les llevamos,
Y entonces hay muchas historias, precisamente la casa de Amityville, ¿no? La que está asentada también, Poltergeist, siempre están encima de cementerios y suelen ser cementerios limpios. Y tiene mucho, igual que en Inglaterra, los fantasmas ingleses, lo que decíamos antes, son históricos, son fantasmas de brujas, son fantasmas de Elizabeth, ahora te lo diré mal, Ana Boleyna, que la ven por la torre, ¿no? O sea, tienen sus fantasmas autóctonos de las salvajadas, ¿no? De la historia mismo. Y cada país parece que tiene sus fantasmas basados pues, según su historia. O sea, que aquí hay una relación también que es interesante de, bueno, que la hagamos, ¿no? Pero además es que el cristal, digo yo, el espejo en la literatura simboliza identidad. Y sabes que en el gótico la identidad es súper importante porque tú te estás viendo y te estás identificando. Estás diciendo, bueno, aparte de que a ver qué hay más allá, si te miras mucho, ¿verdad? Que como que te absorbe el espejo. Es un poco una chalaura mental, ¿eh? Cuando tú te estás mirando mucho. Es como que dejas de reconocer tu propio rostro. Es un efecto muy... O sea, hay experimentos bastante aterradores que es verdad que se han hecho y que la gente supuestamente los hace para poder comunicarse con familiares fallecidos. Sí. Y es dejarte a oscuras solo con una pequeña luz de una vela o una pequeña luz frente a un espejo, mirar, sin dejar de mirar. Sí. Dejar de mirar. O sea, ¿nos podemos imaginar esa situación? Yo creo que me volvería loca y vería cosas que no hay, porque yo me sugestionaría. Yo personalmente me sugestionaría, porque lo sé, porque me pasa, me entran taquicardias y cosas porque mi cabeza va por delante de lo que pueda haber. Si encima hay algo, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero lo que decíamos del espejo, que es el sentido, la identidad, el sentido de ser uno, de ser persona, de existir, la vanidad, sensualidad, o sea, otros mundos. ¿Qué pasa con los vampiros y los espejos? Claro, que no se refleja porque no tienen alma, claro, ya están muertos. Claro, esto, el día que hablemos de los vampiros, aquí la simbología y todos los elementos, si hablamos aún de vampiros, porque los hay vampiros que se creen que son vampiros de verdad, que esto podríamos incluso incluir en algún programa, y luego el vampiro literario, que es que nos encanta, porque es que el vampiro tiene mucha tela marinera también. Hay un vampiro actualmente con mucho glamour que también está muy bien, porque se le ha dado glamour al vampirismo, y esto es curioso, esta transformación que se ha hecho, ya no digo que sea, sí, o sea, al lado romántico, ¿no? De la visión del vampiro, ¿no? Se ha creado como un perfil de vampiro que además, al que se le ha dado incluso glamour. Sí, bueno, porque tú piensas que el vampiro que te muerde joven, ¿no? Claro, primero que tienes, es que habría que hablar de él aparte, pero así a rasgos generales tiene que te dar la inmortalidad, pero a la vez es enfermedad lo que te transmite, porque el no poder morirte y el no poder tener hijos te quita la fertilidad. Es insano, es sucio, hay sangre por medio. Cuando hay sangre por medio, volvemos al tema de la sangre, ¿no? No puede ser nada bueno. Claro, lo que pasa es que como te muerden el cuello, pues esto del cuello es una parte sensual. Entonces se ha convertido, se le ha dado este toque romántico, pero los primeros vampiros, muchos eran femeninos. Ya hablaremos de esto porque te va a gustar. El primer vampiro realmente era mujer, pero había que tirar para atrás y tendría que hacer referencia. Seguramente porque la relación de la mujer con la sangre, justamente lo que tú has dicho, la sangre es sucia, ¿no? O sea, siempre la mujer se la ha relacionado con ese lado, con esos momentos en los que se les consideraba impuras porque sangraban y se tenían que apartar, ¿no? Del resto de la familia porque estaban en un momento impuro, ¿no? Porque las mujeres sangramos, ¿no? Las mujeres sangran. Claro, relacionas la sangre con... Exacto, entonces un vampiro, encima de esa mujer, se le ha dado más bombo al masculino, pero realmente empieza con la mujer, porque además la mujer no distingue entre hombres, mujeres, y ella pues no tiene género, es ambiguo, además. O sea que, bueno, que del vampiro habría que hablar aparte porque da mucho de sí, pero sí, claro, tienen en común el espejo con que no tienen reflejo, claro, y el que los tienes que dejar entrar. Bueno, aquí tenemos la caja de ebook, pero si antes me permites, antes de poner la caja... Por supuesto. Sí, es que
Iba a poner el trocito, a ver, está en catalán, esto, yo voy poniendo todo en versión original, me da igual, el día que salga en francés lo pondremos en francés también, porque hay mucha cosa en todos sitios. El tema de los espejos, en la literatura tenemos Mercè Rodoreda, Meral Trencat, Espejo Roto, que la obra en sí es una de mis favoritas, me encanta. Esos son dramones familiares, hay muchas muertes, hay mentiras, hay secretos y no es que haya un espejo que sea protagonista en la obra, sino que sí que sale, ¿eh? Cuando en la serie lo han hecho sí que han puesto espejos y tal, que hicieron hace unos años lo hicieron la hizo la TV3. Pero lo que es importante es que el espejo, claro, lo que decíamos antes, refleja la identidad. Y aquí lo que vemos es la vida de muchos personajes y el espejo como estos trocitos de identidad que forman el espejo. Y hay una parte que me ha gustado mucho porque refleja un poco la esencia de lo que es una casa. Y con esto podemos introducir ¿no? Podemos introducir el tema de cuando hablemos de las casas encantadas también. A ver, de quién es la casa. La casa tiene identidad propia, es también un objeto maldito y a ver qué te parece, a ver si lo podemos escuchar. Vale, es un momento que está la criada que se va a morir y aquí viene la frase que me parece súper interesante. Vale, pues porque sí que vi la serie, sí. Sí, es que hace años. Sí, hace muchos años, sí que la vi. Vale, pues este es el momento que dice algo muy interesante. La criada piensa en estas casas pairales, catalanas, con las familia tras familia, con propiedades, riquezas, pero con, bueno, un poco corruptos. Sí, tieta. T'he anat explicant. T'he explicat coses d'aquesta casa que ningú del servei no coneix. Coses que els amos entre ells de vegades tampoc no les saben. Morta jo, calla. Tu mires sempre i pensa el que vulguis, però del que vegis no enxerris mai res amb les teves companyes. Això sí, mira, hi ha d'haver sempre algú que miri i que sàpiga. Tu qui creus que és l'ànima de la casa? El senyor o la senyora? El propietari és el senyor, però penso que... Res, dona. Jo crec que ni l'un ni l'altre. Les ànimes no es veuen. L'ànima d'aquesta casa ha de ser algú que ningú no se n'adoni que ho és. Algú que estigui al cas de tot, però en qui ningú no s'hi fixi. I que, en canvi, aguanti la casa. Qui l'aguanta de debò. M'entens, ella? Crec que sí, tieta. Parla de vostè. Qui serà l'ànima de la casa, ara que me'n vaig? Qui serà? Es un poco la idea esta, ¿no? De que quién son los propietarios reales, ¿no? Los sirvientes son los que ven todo, ven pasar generación tras generación y son estos pedacitos de cristal, de espejos, que si los juntas pues forman un cristal entero, ¿no? Pero qué bello cuando dice quién es el alma de la casa, ¿no? El alma de la casa. Pero te digo que, claro, es que la obra se llama Espejo Roto. Y es esta idea, a ver, tenemos que dedicarle una sesión entera a Mercè Rodoreda porque es bellísima la obra y ella misma reconoció que le gustaba mucho Poe, le gustaba nuestro amigo H.P. Lovecraft. Bueno, yo lo intento, mira que le dedico esfuerzo a que me guste más. No, pero bueno, es que él tiene, bueno, su horror cósmico, pero bueno, Mercè Rodoreda es cierto que sus obras no se califican de góticas y lo son. Muchas de ellas lo son. Y ella misma lo reconoce. A mí me gusta el terror y me gusta porque además la obra, que es lo que yo siempre trabajo, ¿no? Que es que ya no solamente que el que lee una obra gótica sienta que le está dando, que
que te está ayudando, porque primero porque desconectas, por otro lado porque ves referentes, porque ves soluciones, ves problemas de tu día a día, sino que al escritor le pasa exactamente lo mismo, y ella lo dice en una entrevista, dice, es que a mí me sirve, yo ya estoy aburrida de mi realidad, la realidad ya me la sé, y yo lo que necesito es pues estar en otro tipo de mundo más terrorífico, y tiene una obra que es menos conocida, que todavía creo que cuando murió estaba sin publicar. Bueno, hay una historia es mucho menos conocida, pero bueno, Espejo Roto tiene muchos elementos góticos, aunque los entendidos no lo quieran reconocer. Cada vez se empieza a sacar más y hay cada vez más ensayos académicos que así lo demuestran, ¿no? Y esta idea es que del espejo es que es fascinante. Después del espejo tenemos la caja de ebook. Vamos a pasar a la caja porque no encaja con la inicial, la selección inicial que hemos hecho, pero tú la querías poner, has hecho mucho énfasis en que la caja de ebook, porque de alguna manera es un objeto maldito. Ahora lo cuelgo. A ver, yo creo que sí que encaja, Alicia. O sea, es verdaderamente un objeto maldito. Sí. Bueno, que no encajaba quizás en el muñeco, en cuadro y en espejo, pero como objeto maldito sí, porque tiene como un... Claro, o sea, en realidad entraría dentro de aquellos continentes que están diseñados para atrapar a aquellos espíritus malignos que quieres que estén contenidos. Sí. ¿Qué haces para contener, ¿no? un ente maligno, ¿no? Pues ahí están estas cajas, ¿no? Están estas cajas, que es lo que ahora vamos a colgar para que se vea, porque luego tenemos también un pequeño vídeo. Es una parte de la película también que hemos encontrado, y supongo que también este objeto debe tener su literatura. Sí, no se ve todavía, ¿verdad, Alicia? Ahora está en medio, ahora ya está compartiendo. En principio ya la tenemos aquí, supongo que lo ves. Exactamente, la caja de ebook. Que la gente cuando lo vea dirá, sí, la película, porque a mí me ha pasado lo mismo, es verdad, sí que la he visto. Exactamente, bueno, no es exactamente igual como en la película, pero bueno, se parece bastante. Bueno, la historia a mí me parece extraordinariamente interesante. La película está muy bien, empieza, digamos que está basado en hechos reales, pues como siempre dicen, está basado en hechos reales, pero no es la historia tal cual. Se ha dramatizado, se ha exagerado y bueno, la película sinceramente está muy bien y además el actor principal a mí me encanta, así que el protagonista principal. Bueno, pues la caja de ebook es el nombre que se le da, pues es un mueblecito que tiene una historia más muy, muy interesante. D-book, de hecho, la palabra D-book es el nombre de un espíritu judío, de un espíritu además maligno que es capaz de poseer cuerpos, lo que quiere es poseer cuerpos. Y de hecho, incluso hay un poco como en el folclore, porque esto procede del folclore judío. Incluso los representan como entidades o espíritus que son incluso expulsados del infierno porque los pecados que han cometido son tan graves que no pueden estar ni en el cielo ni en el infierno. Entonces lo que van haciendo es albergar, ¿no? Poseer cuerpos. Es como una especie de purgatorio, pero están expulsados porque cometieron transgresiones tan graves que no pueden ser admitidos tampoco allí en lo que ellos llaman el Gehenna, ¿no? Bueno, pues la historia de esta caja es interesante porque supuestamente esta caja pertenecía, y ahí viene ya la parte de la tragedia, ¿no? Un superviviente del Holocausto polaco que cuando bueno, acaba la guerra, él huye a España, o sea que él primero llega aquí, pero luego se va a Estados Unidos. Bueno, este superviviente del Holocausto fallece en el año 2001. Y es verdad que es muy frecuente, aquí no es tan frecuente en España, pero en Estados Unidos es muy frecuente que una vez fallece un familiar se venden, ¿no? Se venden las propiedades de todo lo que tenía, los muebles, los objetos, y pues en un remate de estos que se hacen, pues vendemos todo lo que tenía, todas las posesiones, y este es uno de los objetos que también se vende y un restaurador lo compra. Entonces, la nieta de este superviviente del Holocausto le cuenta la historia, le cuenta lo que es una caja que contiene un D-book, ¿no? Que es un espíritu que lo que para ellos, pues según su folclore, lo que hace es poseer cuerpos de personas. Entonces, ¿cómo es esta caja? Que es ya lo interesante. Y en la película, en parte sí que es bastante cuidadosa en reflejar lo que contenía la caja. La caja contenía
por un lado 2 peniques, no pasa nada, mechones de pelo, que ya da un poco más de, ¿no? Es algo muy personal, ¿no? Cuando tú guardas, ¿no? Algo que es material, ¿no? Que pertenece, ¿no? Es tuyo, es como si cogieses por restos de las uñas, pelo, algo que te ha pertenecido a tu propio cuerpo, ¿no? Un mechón de cabello castaño, un mechón de cabello rubio y una pequeña figurita que tenía grabada la palabra hebrea Shalom, paz. La caja por fuera tenía también grabada en uno de los laterales una palabra, bueno, tenía el Shema, que Shema es como el inicio de una de las oraciones más importantes de las plegarias más importantes en la religión hebrea, que es el famoso escucha a Israel, ¿no? Bueno, pues esta caja la compra el restaurador y aquí es donde empieza un poco la historia, digamos, oscura de la caja. Este restaurador lo que dice es que cuando llega, pues se la da a su abuela, ¿no? Se la deja a su abuela para que la sostenga durante un tiempo, ¿no? Para que la vea, fíjate, la caja, ¿no? Esta caja que he comprado, ¿no? Como objeto, que al final es un restaurador. Y en ese momento muere la abuela, muere pues fruto de un ataque cardíaco que fue masivo y falleció. Pero no solamente eso, sino que además empieza a tener sueños extraños. Y esto, fíjate, cómo se mezcla, es un objeto, ¿no? Que ya le dice la nieta de este superviviente del Holocausto que contiene un espíritu maligno. Claro. Este hombre empieza a tener sueños en los cuales aparece una persona, pero fíjate, esa persona de repente cambia y se transforma en otra. O sea, la primera persona que ve en el sueño cambia, se transmuta en alguien negativo, que es una mujer anciana que lo que quiere es atacarle. Esto, fíjate, a mí me ha pasado en sueños, que de repente estás soñando con alguien y te crees que es una persona, pero es como si fuese una máscara. De repente se retira esa máscara y lo que ves es algo terrorífico. Sí. Eso es lo que estaba viendo este hombre. Bueno, pues se producen otros fenómenos extraños, aparte de ruidos. Fíjate, un olor extraño, que decían olor como a... olían como a amoníaco. A mí esto me ha recordado mucho. Sí, este olor a amoníaco, como siempre decimos, no hacemos referencias a lo natural, ¿no? Pero huele a puro, ¿no? A azufre, ¿no? ¿No? Pues en este caso no olía a azufre, pero sí que olía como a amoníaco. Olores extraños, malos olores, que es verdad que siempre también está un poco en esta cultura popular de cuando hay un fenómeno, cuando hay fenómenos fronterizos extraños, se acompañan, ¿no? Con bajada de temperaturas, pero también con olores extraños, como un mal olor, ¿no? Acompaña a estos fenómenos, ¿no? Al menos en la cultura popular. Bueno, el caso es que cuando esta caja la han tenido otras personas, también han sucedido los mismos fenómenos, tener sueños extraños, sueños perturbadores y el tener esta sensación de que estaban ocurriendo cosas extrañas, fenómenos extraños y olores extraños. Bueno, esta es la historia de la caja Dibu, que ahora, como digo, con todos estos objetos se acaba haciendo negocio. Sí. Por una parte empezó siendo pues un objeto que una nieta, ¿no? La nieta del superviviente del Holocausto refiere que es una caja que contiene, ¿no? Un Dibu, contiene un espíritu que lo que va a hacer es poseer, ¿no? A otras personas. Inicia, ¿no? Este restaurador su experiencia con la caja con la muerte de su abuela cuando la tenía en sus manos, ¿no? Que sufre un ataque. Empiezan estos sueños perturbadores extraños de esa mujer, ¿no? Que le quiere atacar constantemente. El olor extraño a amoníaco, ¿no? Este mal olor que siempre acompaña estos fenómenos, que además lo notan terceras personas, ¿no? También, y que otras personas tienen esos sueños también extraños cuando tienen la caja, pero que ahora pues la ha comprado pues un periodista muy reconocido en Estados Unidos por hacer un programa que es de Buscadores de Fantasmas y que tiene su pequeño museo tipo Museo Warren de objetos malditos y que tiene la caja D-Book, que de todo se acaba haciendo el negocio también. Sí, bueno, esto está muy de moda ahora. La gente además le entra el morbo y les da igual. O sea, lo compran porque quieren tenerlo, es verdad. Y da igual las cosas que vean. O sea, da lo mismo de que la gente haya visto las cosas tan malas que suceden a estas personas cuando adquieren este objeto, que la gente igualmente lo compra por diversión. Y acaban siempre, las historias siempre acaban mal, ciertamente. Y ahora con internet, pues estos objetos como que vuelan, ¿no? O sea, la gente compra, es verdad, y dices, ¿cómo es posible?
No, y además que la gente compra cosas incluso más raras que daríamos para otro programa, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Porque me refiero que cosas incluso relacionadas con asesinatos, con asesinos en serie, que dices, bueno, yo, ¿qué interés tienen, no? El morbo, ¿no? El morbo. Sí, a mí me resulta muy inquietante, ¿no? La gente que se siente atraída por estas cosas, pero sí que es cierto que la propia caja en sí, ¿no? Esta historia de una caja diseñada para contener un espíritu, tiene que estar contenida, ¿no? Sí. Y con estos objetos, además, ¿no? Que los mechones de pelo, la figurita de la persona con la palabra paz, ¿no? Escrito Shalom, esa plegaria tan importante, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Escúchame Israel, ¿no? Todo es muy curioso, ¿no? Esta liturgia, ¿no? Para contener el mal. Sí, ¿no? Nos recuerda un poco al vudú, nos recuerda al golem, o sea que todas las culturas de alguna manera tienen elementos parecidos para el mal, ¿no? Sí, para tratar de los temas similares, ¿no? Pues aquí también has encontrado tú antes el pequeño trailer, ¿no? De Possession, el origen del mal. No, este no era. Sí, era este. Sí. Era este. Sí, que aquí sale la caja de ebook, que es lo que decías tú, que aquí hicieron la película. Que es verdad, yo lo había visto. A veces no recuerdo lo que veo. Hola. Colega, ¿estás lista? Te la traigo el domingo por la tarde. Que coman, ¿vale? Nada de pizzas. Te doy $5 si no se lo dices a mamá. Que sean 35 y no se hable más. Papá, necesitamos platos. Mira, papá, soy de la realeza. Mira, papá, soy de la realeza. Guay. ¿Puedo quedármelo? Como quieras. Guay. Parece que hay algo. ¿Puedo quedármelo? Qué raro, no veo ninguna abertura. ¿Qué quieres decir? Que quien la hizo no quería que nadie la abriera. ¿Estás bien? Me siento rara. ¿Has notado algo extraño en Em? Me siento rara. ¿Por qué esa caja es tan importante para ti? No sé. Lo es. Y ya está. Para allá. Em. Lo es. Em, se acabó. Se acabó. Son inscripciones en hebreo. Pone tipi. ¿Dónde estás? En hebreo significa demonio. Ese espíritu es el ladrón de niños. ¡Mamá! ¿Qué me pasa? Cuando se abre la caja, hay muertes. Ayudarnos, ¿verdad? En el refugio del más alto y confiaré en él. Bajo sus alas tendrás protección. Él te guardará. Dios mío. Su verdad. He visto algo dentro de ella. He visto Pues creo que no la he visto. Vi otra versión, me parece. O algo muy parecido. ¿Puede ser que haya otra versión? Creo que no. O no me acuerdo, no sé. No. Tenemos a John Winchester, que decías tú, ¿no? Que nos salen los mismos personajes, los mismos actores. Siempre parece que van rotando en las series, ¿no? Los mismos de Supernatural, muchos de ellos empezaron en Buffy, o sea, la cazavampiros. Es que se suelen escoger siempre los personajes, los mismos para las series de terror, que es curioso. Pues bueno, qué interesante, sí, aquí es horrorífico, es un poco como la posesión del exorcista, ¿no? Del espíritu este malvado cristiano, pero tenemos una variante de otra cultura, otra religión, la judía, la hebrea. Sí. Además, es verdad que una cultura muy rica, con una liturgia muy rica, con un pasado extraordinariamente interesante. O sea, simplemente hacer referencia a algunos aspectos del Talmud nos daría para muchos programas. Sí, no, yo creo que hoy ya hemos hecho 2 horas, al final cada día nos alargamos más, 2 horas porque sí, hay muchos objetos y hemos quitado cosas porque decíamos, si no
se nos alarga mucho y quizás está bien, ¿no? Poder analizar en detenimiento cada objeto, sus características. Seguramente con el tiempo también saldrá más información de muchos de ellos, que luego si en algún momento descubrimos algo nuevo, pues siempre se puede volver a reabrir el programa con nueva información de objetos malditos. Pero bueno, los que nos estén escuchando podrían aportar comentando qué objetos conocen ellos, si hay alguno que pudiéramos investigar, de otras culturas que nos interesa mucho, no solamente lo que conocemos nosotras, ¿no? Sino de otras culturas, que es muy interesante. Y bueno, encontré una muñeca japonesa que no la hemos podido comentar, pero que sí que podríamos hacer una sección a lo mejor con más objetos de otras culturas menos conocidos, porque hemos puesto quizás cosas también bastante conocidas en general, pero bueno, que da de sí, se sigue hablando y es muy interesante. Bueno, voy a cerrar un poco recomendando que el que le guste ver las series en inglés, que yo lo he dicho antes, yo es que me gusta poner todo en versión original. Cuando encontramos vídeos con subtítulos en español está perfecto, pero no siempre encuentras el material. Entonces, que la gente empiece a hacer oreja, que empecéis a exponeros al inglés, al francés. Yo ahora estoy viendo cosas en francés, me ha dado por ahí. Está muy bien, porque hay muchas series ahora oscuras con elementos sobrenaturales en francés, en alemán, y ya hablaremos de esto. Está muy bien, ¿eh? Yo vi era Revenant, una serie francesa, que luego se hizo la versión estadounidense y me gustó mucho más la francesa. La francesa está muy bien, sí, la producción francesa yo no la conocía y la verdad es que está muy bien. Ahora estábamos viendo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Son Blanche. Sí, la estoy viendo. Mira, pues está genial también, ¿no? En nuestro tema celta de los dioses celtas, la naturaleza, los árboles. Bueno, nos sale por todos lados. Yo creo ahora que también hay quizás un poco de obsesión por estos temas. El hombre se quiere acercar más a la naturaleza y me parece que hay como mucha más producción también cinematográfica en torno a los árboles, los bosques y los orígenes. Y ya nos salimos de las religiones, nos vamos a las creencias paganas, ¿no? Que eso también da mucho de sí. Pues eso, que el que quiera ver programas en inglés que tenéis, os podéis bajar un documento que he creado. Hay un documento, un PDF, está en Alice Gothic Land / ahora lo diré bien, pongo los enlaces, lo tenía que haber leído, no lo he puesto muy mal, pongo los enlaces, pero si vais a mi página, allí lo tenéis. Y el que quiera bajarse, comprar a través de mi página de Ko-fi, ahí tenéis también la versión extendida, que es un libro de notas para el que no quiera comprarse la libreta y hacerlo él, pues se puede bajar todo el abecedario, letras del abecedario, para ir anotando vocabulario, hacer sus propias definiciones de los personajes, para que veáis, los que estáis aprendiendo inglés, que bueno, y los que sean de español es igual, puede ser español o inglés, que es para que tengáis un control del léxico, de expresiones, y para que así de alguna manera nos esforzamos a tener como tengáis una libreta de notas de la información más importante de personajes y todo. Bueno, que perfecto, claro, que muchas gracias, que siempre aportas gran información, muchísima información que yo desconozco, que conozco por encima a veces, y me da siempre este punto de vista tan maravilloso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.